Imagino que se acerca tu fecha probable de parto. Quizás estás nerviosa, tienes miedo al dolor o no confías en que vas a saber identificar cómo son las contracciones de parto. ¿Qué pasa si rompes la bolsa? ¿Qué pasa si expulsas el tapón mucoso? ¿O cuál es el momento ideal para ir al hospital? Si te gustaría saber cómo actuar en estas situaciones cuando se acerque el momento del parto, quédate al vídeo y no olvides suscribirte. Empezamos. La mayor duda que soléis tener es cuándo y cómo sé que las contracciones son de parto y no de Braxton Hicks. En este vídeo explico las diferencias de cada una de las contracciones de manera muy visual, así que te recomiendo, si te quedan dudas, que vayas a ver ese vídeo. Las contracciones de parto son dolorosas y regulares. Hablamos de 3 o 4 contracciones cada 10 minutos que se mantienen a ese ritmo durante aproximadamente 1 o 2 horas y que no ceden ni disminuyen en reposo. Pero aunque sepáis esto, siempre se plantea la misma duda: ¿cuándo voy al hospital? Según mi experiencia trabajando con mujeres durante el parto, aunque muchas conocéis bien la teoría de cómo son las contracciones y de cuándo ir al hospital, en la práctica a veces parece que no queda tan claro. Por eso, más adelante os voy a poner 3 ejemplos de situaciones concretas para que, utilizando la lógica y un razonamiento muy sencillo, te quede más claro cuál es el momento de ir al hospital y cuándo sería más adecuado esperar en casa. Pero primero necesitas entender qué son los pródromos de parto. Antes de que una mujer esté de parto, es decir, llega a los 4 centímetros de dilatación, el cuerpo necesita adaptarse y lo hace en esta fase a través de las contracciones. Los pródromos de parto tienen una característica y es que pueden durar desde horas hasta días. Y sí, he dicho días. Y esto es muy variable en cada mujer. Y lo que también es muy variable es el dolor percibido en esta fase. Algunas mujeres perciben las contracciones como un dolor de regla, otras las perciben como un dolor intenso y otras las perciben como una leve molestia. Esto depende de factores como la tolerancia al dolor, la posición del bebé en la pelvis, incluso el nivel de encajamiento de la cabeza del bebé en la pelvis. Pero lo que vas a identificar sí o sí durante los pródromos de parto es la irregularidad. Es decir, puede haber tramos de tiempo en los que tengas contracciones cada 5 minutos, otros tramos cada 3, tramos en los que se espaciarán cada 10 minutos, incluso tramos en los que desaparecerán por completo. Pero no solo hablamos de la frecuencia, sino que también son irregulares en la intensidad, algunas van a ser más dolorosas que otras, y en la duración, unas durarán más que otras. Estas contracciones ayudan a preparar el cuello del útero, que además en este vídeo te explico visualmente cómo, pero no son lo suficientemente fuertes como para iniciar la fase activa de parto. ¿Qué ocurre? Que la evidencia científica nos recomienda pasar esta fase del parto en casa, por 2 razones. La primera es la comodidad y la relajación. Se ha demostrado que un ambiente conocido y familiar reduce el estrés y la ansiedad. La relajación aumenta la producción de oxitocina, que estimula las contracciones. En casa puedes moverte libremente, darte una ducha, dormir en tu cama. En general es un ambiente mucho más cómodo y no tienes ninguna interrupción. Y la segunda razón que nos indica que pasemos esta fase en casa es que disminuye las intervenciones innecesarias. Es decir, como hemos dicho que los pródromos de parto pueden durar incluso días, ir al hospital demasiado pronto puede aumentar las probabilidades de intervenciones médicas tempranas, como por ejemplo la administración de medicamentos para acelerar el parto. En conclusión, las características de las contracciones verdaderas de parto son estas de aquí. Y acuérdate bien de ellas, porque voy a continuar con otras 2 dudas que son muy frecuentes, pero si te quedas al final del vídeo podrás ver estos casos de 3 situaciones sobre las contracciones y veremos cuándo es buen momento para ir al hospital. La siguiente duda es cómo identifico que he roto la bolsa y qué tengo que hacer cuando me pase. Puedes percibir que has roto la bolsa de 2 maneras. Una es notar como un chorro de líquido que sale de manera continua, pero hay otra más sutil que es notar como un goteo constante, que cae en menor cantidad pero sigue siendo continuo y se percibe como una sensación de humedad constante en la ropa interior. Pero si tienes dudas sobre si lo que sale es flujo vaginal o es líquido, ya que sabes que el flujo aumenta durante el 3er trimestre del embarazo, te voy a enseñar un truco muy sencillo. Ponte ropa interior negra durante un rato, después al quitarla deja que se seque. Si observas como un cerco o una marca, probablemente sea flujo, pero si al secarse no observas nada de nada, probablemente sea líquido amniótico. Una vez crees que has roto la bolsa, tienes que ir al hospital, pero antes tienes que comprobar tanto el color como el olor del líquido. Si es un líquido claro y huele como a cloros, así como a piscina, o no huele a nada, puedes estar tranquila. Puedes darte una ducha antes, preparar las cosas e ir de manera tranquila al hospital. Pero mucho cuidado, si observas que el líquido es de un color amarillo, incluso verde, o si huele mal, no debes tardar mucho en ir al hospital. ¿Por qué? Esto significa que el bebé se ha hecho caca dentro del útero y se llama meconio.
Esto puede ocurrir por varias razones. Una de ellas es porque en algún momento al bebé le ha faltado oxígeno y esto ha provocado que haya tenido que hacer mucho esfuerzo por lo que se ha hecho caca dentro. Y la otra es porque su sistema digestivo es maduro y ha expulsado heces antes de salir del útero. No podemos saber por qué ha ocurrido realmente, pero en cualquier caso, esto aumenta el riesgo de infecciones y por eso es importante que estés en el hospital a partir de ese momento. Allí te llevarán un seguimiento más completo y te pondrán antibiótico si lo necesitas en tu caso. La tercera duda es ¿qué pasa si expulso el tapón mucoso? Este tapón mucoso es como una acumulación de un moco espeso que se forma en el cuello del útero durante el embarazo. Este moco es como si fuera una barrera protectora entre tu bebé y el mundo exterior y lo que hace es evitar que las bacterias entren en el útero y provoquen infecciones. Expulsar el tapón mucoso puede ser una señal de que tu cuerpo se está preparando para ponerse de parto, pero no significa que te vayas a poner de parto en ese momento. Puedes expulsarlo desde unas horas hasta unos días o varias semanas antes de ponerte de parto, por lo que no es algo que te deba preocupar. Y además te diré que a veces no se expulsa de golpe en el mismo momento, sino que puedes expulsarlo durante varios días. Otra cosa que debes saber que es normal es que el tapón mucoso tenga como vetas de sangre o sea ligeramente marrón. Esto es una señal de que el cuello del útero está cambiando y como está formado por muchos vasos sanguíneos, puede verse así. En conclusión, si únicamente has expulsado el tapón mucoso, puedes continuar en casa tranquilamente, ya que no significa que estés de parto. Y ahora vamos con los casos y vamos a saber en qué momento ir al hospital y en qué momento podemos quedarnos en casa tranquilamente. Imagínate que estás en casa y en medio de la noche empiezas a notar contracciones. Al principio no te duelen, pero después de media hora se sienten como un dolor de regla y ocurren cada 5 minutos. Pasa una hora y sigues igual. Las contracciones no han desaparecido, pero tampoco han aumentado en intensidad del dolor ni en la frecuencia. En este caso vemos que las contracciones son molestas, pero si revisas las características de las contracciones de parto, verás que no se cumplen. ¿Qué debes hacer? Mantener una actitud de observación y siempre desde la lógica. Si las contracciones se frenan, no es el momento de ir al hospital. Solo puedes intuir que tu cuerpo se está preparando para ponerse de parto. Es decir, estamos en los pródromos de parto. Anoche las contracciones desaparecieron y esta mañana has decidido salir a dar un paseo. Poco a poco empiezas a notar esa sensación de tripadura y que las contracciones vuelven. Primero son cada 10 minutos, pero después de un rato son cada 5 minutos. En total llevas 40 minutos andando y ya algunas contracciones te duelen más que ayer, pero no todas por igual. ¿Qué deberías hacer? Pues antes de tomar ninguna decisión, tienes que seguir la lógica de cómo funciona el cuerpo y el útero. El útero es un músculo que se activa con el movimiento, igual que todos los músculos. Así que el siguiente paso sería quedarte en reposo durante un rato para observar qué ocurre con las contracciones. Una opción sería que desaparezcan progresivamente y en este caso lo más adecuado sería esperar en casa. Ahora han pasado 2 días desde que experimentaste estas situaciones y te han vuelto a pasar un par de veces más. Ahora entiendes qué son los pródromos de parto. Esta noche después de cenar empiezas a notar contracciones otra vez. Al principio no te preocupan porque son similares a las de los días anteriores, pero llega un punto en el que las contracciones son igual de dolorosas y ahora mucho más dolorosas que antes. Al principio duraba un poquito, pero llevas ya como unos 45 minutos y has comprobado que cada contracción ahora dura 1 minuto más o menos. Sigues esperando un rato, después de media hora las contracciones vienen cada 2 o 3 minutos de manera constante. En esta situación vemos que han cambiado varias cosas. Las contracciones ahora son muy dolorosas y seguramente no te dejen hablar ni realizar otra actividad, es decir, te obligan a parar en seco. Y además son regulares y más duraderas en el tiempo. Pues este sería un buen momento para acudir al hospital y que valoren cómo estás, porque las características de las contracciones y su evolución indican que quizás estás empezando con un proceso de parto. Es verdad que hasta que no se compruebe mediante una exploración no lo sabremos con seguridad, pero lo importante de esto es que en las 3 situaciones habrás actuado desde un razonamiento sencillo y tomando decisiones desde la lógica, sabiendo cómo funciona el útero y cómo funcionan los pródromos de parto. En cualquier caso, si tienes muchas dudas, por supuesto acude al hospital y la matrona y los ginecólogos que estén allí valorarán tu caso en concreto. La conclusión al final es que muchas mujeres se sienten inseguras cuando se acerca el momento del parto. Tienen miedo y muchas veces no se sienten capaces. Por eso, si te sientes identificada, quiero mandarte el mensaje desde aquí de que todas las mujeres estamos capacitadas para ser madre. Y es que es una cuestión evolutiva porque si no, ya nos habríamos extinguido. Y a pesar de la incertidumbre, es importante que confíes en tu cuerpo, que confíes en ti y que confíes en los profesionales que van a atenderte. Así que nada, espero que te haya sido muy útil este vídeo y compártelo con otras mujeres que creas que le puede ayudar verlo. Te mando un abrazo fuerte
y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!